Imagina que entras en tu tienda habitual. Sacas un billete de $100 y el cajero te mira con lástima, como si intentaras pagar con un recorte de periódico. No es una escena de una película de terror. Es la consecuencia directa de un pacto secreto firmado en una habitación oscura hace 50 años que acaba de expirar. Ese motor invisible que permitía a una nación imprimir papel infinito para comprar los recursos reales de todo el planeta se ha quedado sin combustible. Hoy vamos a diseccionar el mayor truco financiero de la historia y a revelar exactamente qué pasará con tu nivel de vida cuando el gigante finalmente se quede sin tinta. Capítulo 1. 1974. El Gran Farol de 1974. Para comprender cómo el mundo entró en una fantasía económica que duraría medio siglo, debemos situarnos en el calor húmedo de julio de 1974, en la ciudad de Jeddah. En aquel entonces, la situación de los Estados Unidos era, por decirlo de forma caritativa, un desastre absoluto. 3 años antes, en 1971, Richard Nixon había decidido que el respaldo en oro para el dólar era un estorbo para financiar sus planes, convirtiendo de la noche a la mañana los billetes verdes en simples promesas de papel. La inflación devoraba los suburbios, y el embargo petrolero de 1973 había dejado a la nación en una parálisis humillante, con ciudadanos discutiendo en gasolineras por unos pocos litros de combustible. En este escenario de vulnerabilidad sistémica apareció William Simon, un antiguo operador de bonos con el alma de un tiburón financiero, a quien se le encomendó una misión que rozaba lo imposible: evitar que la economía estadounidense implosionara frente a la mirada de los soviéticos. El plan que Simon ejecutó en Arabia Saudita fue una obra maestra de la conveniencia mutua. El acuerdo se basaba en una premisa sencilla pero revolucionaria. Los Estados Unidos garantizarían la estabilidad y supervivencia de la monarquía saudí mediante la venta masiva de tecnología de defensa avanzada, convirtiéndose en el guardaespaldas oficial de la región. A cambio, Arabia Saudita utilizaría su posición dominante para forzar que cada barril de energía vendido en el mundo se pagara exclusivamente en dólares estadounidenses. Esto eliminaba cualquier competencia de otras divisas y obligaba a cada nación del planeta, desde Francia hasta Japón, a trabajar duro para acumular papel impreso en Washington si querían mantener sus industrias funcionando. La pieza final de este rompecabezas fue lo que Simon llamó el reciclaje de petrodólares. Convenció a los saudíes de que, en lugar de guardar sus inmensas ganancias bajo el palacio, debían reinvertirlas comprando la deuda pública de los Estados Unidos. Así se cerró el círculo de una máquina de riqueza perpetua. Imprimíamos papel para obtener energía gratuita, y ellos nos devolvían ese papel para financiar nuestro déficit nacional. Este pacto invisible, mantenido bajo un secreto estricto durante décadas, permitió a una superpotencia consumir mucho más de lo que producía, exportando su inflación al resto del mundo mientras construía un foso económico que parecía inexpugnable. Fue el nacimiento de una hegemonía basada en la necesidad ajena de una moneda que ya no representaba metal, sino el control total sobre el motor del mundo. Capítulo 2. Tributación mediante el sudor ajeno. Una vez que el pacto de 1974 estuvo sellado, el dólar dejó de ser simplemente la moneda de una nación para transformarse en el oxígeno invisible de la economía global. Para comprender la elegancia de este mecanismo, basta con imaginar la posición de un ministro de finanzas de una nación en desarrollo, digamos, en 1985. Su país trabaja arduamente. Tiene fábricas y ciudadanos con ambición, pero carece de un elemento vital: petróleo. Sin energía, sus camiones se detienen, sus ciudades quedan a oscuras y su economía simplemente deja de respirar. Cuando este ministro intenta comprar energía a los productores internacionales utilizando su moneda local, el resultado es el silencio o una carcajada condescendiente. Nadie quiere sus billetes nacionales porque no sirven para comprar misiles ni propiedades de lujo en Londres. La respuesta siempre es la misma: regrese cuando tenga dólares estadounidenses. Esta es la trampa perfecta.
un sistema de peaje global que obliga a cada nación del planeta a trabajar para la Reserva Federal. Como estos países no pueden imprimir billetes verdes, deben obtenerlos de la única forma posible, entregando riqueza real. Sus ciudadanos deben despertar a las 5 de la mañana para coser camisetas, ensamblar circuitos electrónicos o cultivar toneladas de fruta que luego envían en barcos hacia los puertos de los Estados Unidos. A cambio de este esfuerzo físico, de recursos naturales agotados y de miles de horas de sudor humano, los Estados Unidos simplemente entregan piezas de papel impresas por un costo de apenas 14 centavos por cada billete de $100, o más frecuentemente, simples impulsos digitales en una pantalla. Es un intercambio de una asimetría casi cómica. El mundo entrega el producto del trabajo real y los Estados Unidos entregan una promesa contable. Pero el ciclo no termina ahí. Siguiendo las reglas del acuerdo secreto, los países productores de petróleo no guardan ese papel bajo el colchón, sino que lo reinvierten inmediatamente en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, financiando así el estilo de vida de la misma nación que les compra el recurso. Es lo que en los años 60 se denominó el privilegio exorbitante. Mientras que el resto de los mortales debe producir algo tangible para consumir, los Estados Unidos descubrieron que podían simplemente escribir un cheque y, si éste rebotaba, imprimir más dinero para cubrirlo, sabiendo que la demanda mundial de dólares era un pozo sin fondo debido a la necesidad universal de energía. Sin embargo, este banquete gratuito tuvo un costo interno que pocos previeron. Debido a que todo el mundo buscaba desesperadamente dólares, el valor de la divisa se mantuvo artificialmente elevado, lo cual resultó ser un veredicto de cierre para la industria manufacturera estadounidense. Un dólar fuerte hacía que un automóvil fabricado en Ohio fuera prohibitivo para un comprador extranjero, lo que provocó que las fábricas se oxidaran y los centros industriales se vaciaran. La economía estadounidense mutó de ser un gigante que fabricaba cosas a ser un gigante que fabricaba deudas, reemplazando las fundiciones de acero por fondos de cobertura y servicios financieros. Durante 40 años, el sistema se mantuvo gracias a un pilar psicológico fundamental, la confianza. La creencia de que el dólar siempre mantendría su valor y, sobre todo, la seguridad de que el sistema de tuberías financieras sería neutral. El mundo aceptó este tributo silencioso porque el sistema era estable y no había una alternativa viable. El dólar era la infraestructura del mundo y los Estados Unidos eran simplemente el fontanero encargado de mantenerla. Sin embargo, con el tiempo, el fontanero comenzó a decidir quién podía beber agua y quién debía pasar sed, transformando una herramienta de intercambio en un instrumento de disciplina política, sin notar que al hacerlo, estaba erosionando la base de su propio castillo de naipes. Capítulo 3. El precio por intentar salir del juego. El sistema del petrodólar no es simplemente un acuerdo de caballeros basado en la buena voluntad geográfica, sino que cuenta con mecanismos de cumplimiento sumamente persuasivos. Para entender la fragilidad de este orden, debemos observar lo que ocurre cuando un líder decide que prefiere otra decoración para sus cuentas bancarias. En noviembre del año 2000, Bagdad decidió cometer un acto de audacia contable que los analistas de Nueva York calificaron inicialmente como un suicidio económico. Saddam Hussein anunció que Irak dejaría de aceptar dólares estadounidenses por su crudo y que, a partir de ese momento, exigiría pagos exclusivamente en euros. En aquel entonces, el euro era una divisa recién nacida, débil y objeto de mofas en los mercados internacionales, cotizando muy por debajo de la paridad con el dólar. El mundo financiero se encogió de hombros, asumiendo que el líder iraquí simplemente estaba perdiendo dinero por una rabieta política. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El euro comenzó a fortalecerse de manera constante entre el año 2001 y el año 2002. De repente, el supuesto rebelde de Oriente Medio estaba obteniendo beneficios superiores a los de cualquier otro miembro de la Organización de Productores de Energía. Este éxito financiero activó todas las alarmas en Washington, pues el verdadero peligro no era el presupuesto de Irak, sino el riesgo de contagio. Si otras naciones como Irán o Venezuela decidían que el euro era una alternativa rentable,
la demanda artificial que sostenía al dólar colapsaría, llevándose consigo la capacidad de los Estados Unidos para financiar sus propios déficits. Casualmente, el discurso político cambió de la búsqueda de criminales en cuevas a la necesidad urgente de un cambio de régimen debido a sospechas sobre armamento que, curiosamente, nunca fue hallado. En marzo del año 2003, la Operación Libertad iraquí descendió sobre Bagdad con una fuerza tecnológica abrumadora. Lo más revelador de este episodio histórico no fue la caída de las estatuas, sino que la primera decisión económica de la administración de ocupación fue cerrar las cuentas en euros y restablecer el dólar como la única moneda válida para la venta de crudo. El mensaje para el resto de los productores fue emitido en alta definición. Alejarse del dólar tiene un costo físico inmediato y una reestructuración forzosa de la realidad nacional. Pero las lecciones de la historia suelen ser ignoradas por los más ambiciosos. Años después, en el norte de África, Muammar el-Gaddafi decidió que no solo quería cambiar la divisa del petróleo, sino que deseaba rediseñar las finanzas de todo un continente. En el año 2009, actuando como una figura central de la Unión Africana, propuso la creación del dinar de oro. Su plan consistía en abandonar las monedas de los antiguos colonizadores, como el franco africano gestionado directamente desde París, para adoptar una divisa respaldada por las 143 toneladas de oro que Libia había acumulado con paciencia. Gaddafi soñaba con una estructura continental unificada que vendiera sus recursos naturales únicamente por oro físico, lo que habría desplazado el centro de gravedad económico de Europa hacia Trípoli. Para Francia, esto representaba una amenaza existencial a su influencia en la región y a los beneficios que obtenía del control monetario sobre sus antiguas colonias. Los documentos internos desclasificados años después confirmaron que el interés por proteger a la población civil en el año 2011 era, en el mejor de los casos, una consideración secundaria frente al pánico que generaba el dinar de oro en los pasillos de poder europeos. Tras una campaña de intervención internacional que duró meses, el líder libio fue retirado de la escena política de una forma sumamente ruda, y sus inmensas reservas de oro se evaporaron en el caos posterior. Libia se transformó en un territorio fracturado, pero el peligro para la hegemonía financiera occidental fue neutralizado una vez más. Estos eventos demostraron que, en el gran tablero de la geopolítica, una cuenta bancaria denominada en la moneda equivocada es mucho más peligrosa que cualquier arsenal convencional. El sistema del petrodólar se mantuvo firme, no solo por su elegancia matemática, sino por la disposición de su guardián para desmantelar cualquier alternativa antes de que pudiera florecer. Sin embargo, mientras el mundo observaba estas demostraciones de fuerza, otros jugadores más grandes en el este tomaban notas cuidadosas, comprendiendo que para desafiar al sistema no basta con cambiar de moneda, sino que se debe construir una infraestructura de pagos completamente nueva y fuera del alcance de los antiguos administradores. Por ahora, el precio de la rebelión había quedado claro, pero la semilla de la duda sobre la neutralidad del dólar ya había sido plantada en la mente de las potencias emergentes. Capítulo 4. Harakiri financiero. Si las intervenciones en Irak y Libia fueron disparos de advertencia y correcciones tácticas, lo ocurrido en febrero de 2022 fue un acto de inmolación financiera ejecutado con la solemnidad de una ceremonia oficial. Fue el momento en que los administradores del sistema decidieron detonar los cimientos de su propia arquitectura económica en un intento desesperado por detener una columna de tanques mediante hojas de cálculo. La respuesta de los países occidentales ante el inicio de la operación militar en Ucrania no fue solo diplomática, sino que recurrieron a lo que se conoce como la opción nuclear de las finanzas. En primer lugar, desconectaron a las principales instituciones bancarias de la nación afectada del sistema conocido como SWIFT. Para quienes no están familiarizados con la burocracia bancaria, este sistema es básicamente el grupo de chat privado donde los bancos del mundo se dicen cuánto dinero se deben los unos a los otros. Al quedar fuera de este chat, una economía se vuelve financieramente muda y ciega, incapaz de enviar o recibir fondos de manera convencional. Sin embargo, el verdadero acto de audacia o de imprudencia histórica, según se mire,
fue la decisión de congelar las reservas de divisas del Banco Central de una potencia del Grupo de los 20. Durante años, Moscú había construido una fortaleza financiera acumulando aproximadamente 630.000 millones de dólares mediante la venta de sus recursos naturales, asumiendo que el derecho de propiedad soberana era un principio sagrado e inviolable. En un solo fin de semana, los Estados Unidos y sus aliados hicieron desaparecer de su alcance cerca de 300.000 millones de dólares. El relato oficial en Washington era de triunfo absoluto, proclamando que la moneda local se convertiría en escombros en cuestión de semanas. Pero mientras los líderes occidentales celebraban su supuesta victoria contable, el resto del mundo, especialmente los bancos centrales de Pekín, Riad y Brasilia, observaban con un frío sudor en la frente. Al convertir el dólar en un arma de guerra tan explícita, los Estados Unidos rompieron la regla de oro de la banca, la neutralidad. Si el gerente de un banco puede confiscar tus ahorros de toda la vida simplemente porque no le agrada tu política exterior, entonces ese banco ya no es un lugar seguro para guardar tu patrimonio. Es un rehén de la política ajena. El mensaje enviado al sur global fue devastador en su claridad. Sus dólares no son dinero real. Son simples vales de permiso emitidos por el gobierno de los Estados Unidos que pueden ser revocados en cualquier momento por capricho de un burócrata. En lugar de colapsar, la economía objetivo realizó un giro estratégico que dejó en evidencia la arrogancia occidental. En marzo de 2022 se anunció que los países considerados hostiles tendrían que pagar el suministro de gas en la moneda local del vendedor, el rublo. Europa, que había presumido de su superioridad moral mientras sus ciudadanos necesitaban calefacción para sobrevivir, se encontró en una posición humillante, violando sus propios contratos para cumplir con las nuevas reglas del juego. La moneda que supuestamente debía convertirse en polvo terminó siendo una de las de mejor rendimiento ese año. Pero la verdadera tragedia para el sistema del petrodólar fue la pérdida de la invisibilidad. Antes de 2022, el dominio del dólar era como la gravedad, algo que simplemente existía y que nadie cuestionaba. Después de ese año, se convirtió en una opción de supervivencia. China comprendió que, si algún día decidía actuar sobre Taiwán, sus 3 billones de dólares en reservas podrían ser borrados con una tecla. Arabia Saudita comprendió que su riqueza dependía de la buena voluntad de un socio que cada vez era más errático. Este error de cálculo histórico reveló una verdad incómoda. El mundo necesita mercancías reales mucho más de lo que necesita papel impreso. Se pueden imprimir billones de dólares, pero no se puede imprimir petróleo, ni trigo, ni níquel, ni paladio. En una guerra de desgaste entre el papel y el producto siempre termina reclamando su valor real. Las compuertas se abrieron y el miedo a las represalias financieras se desvaneció. Otras naciones comenzaron a mirar hacia el este, notando que el agua fuera del sistema del dólar no solo era potable, sino que estaba ganando temperatura. Al disparar el misil financiero, Washington no destruyó a su oponente, sino que destruyó el mito de que su moneda era el único lenguaje universal de los negocios, acelerando el proceso de fragmentación que ahora parece irreversible. El harakiri financiero estaba completo. El guardián de la moneda había demostrado que el sistema ya no era neutral. Y en ese preciso instante, el contrato de confianza que sostenía al imperio desde 1974 comenzó a desintegrarse sin posibilidad de retorno. Capítulo 5. El Expreso de Oriente y la brecha dorada. Existe una regla antigua en los negocios que afirma que el cliente siempre tiene la razón. Pero en la alta geometría de la geopolítica existe una norma mucho más cruda. El cliente más grande es quien dicta las condiciones del contrato. Durante décadas, los Estados Unidos fueron el gigante sediento que devoraba el crudo del mundo, lo que les otorgaba el derecho natural de decidir en qué moneda se pagaba la cuenta. Sin embargo, gracias a la revolución del esquisto, el antiguo comprador se volvió autosuficiente, dejando un vacío que fue ocupado rápidamente por un nuevo dragón industrial. China es hoy el mayor importador de energía del planeta,
y durante años tuvo que soportar la humillación logística de pagar por su combustible utilizando la divisa de su principal rival estratégico. Para los líderes en Pekín, esto no era solo una ineficiencia, sino un estrangulamiento silencioso, ya que cada transacción pasaba por los filtros de los bancos neoyorquinos, otorgando a Washington un mapa detallado de sus flujos energéticos y el poder de cerrarlos con un simple movimiento de teclado. Consciente de que no podía tolerar este asedio perpetuo, Xi Jinping decidió que el yuan debía entrar en el juego del petróleo, pero se enfrentó a un obstáculo formidable. Los productores de energía no confiaban plenamente en una moneda sujeta a estrictos controles de capital. Los jeques árabes miraban el yuan y veían una divisa atrapada que no les permitía comprar con facilidad activos en el resto del mundo. Para resolver este dilema de confianza, China lanzó en marzo de 2018 una maniobra financiera de una brillantez casi perversa: el contrato de futuros de petróleo en yuanes en la Bolsa de Energía de Shanghái, vinculado directamente al oro físico. El mecanismo, conocido como la brecha dorada, funciona con la precisión de un reloj suizo. Un productor vende su petróleo a China y recibe yuanes, pero si teme que la moneda pierda valor o quede atrapada, puede convertirlos inmediatamente en oro físico en la bolsa de Shanghái y transportarlo de regreso a sus propias bóvedas. De este modo, Pekín recreó de facto un patrón oro para el comercio energético, eliminando el riesgo de contraparte y permitiendo a los productores abandonar el sistema del dólar sin asumir riesgos innecesarios. Este ciclo oscuro e independiente no requiere la intervención de bancos estadounidenses ni del sistema de mensajería financiera occidental, convirtiéndose en un bombardero invisible para las finanzas de Washington. Mientras los analistas occidentales se burlaban de este experimento en sus inicios, el volumen de operaciones en Shanghái se disparó hasta convertirlo en el tercer mercado petrolero más grande del mundo. Pero el Expreso de Oriente no viaja solo con tecnología, sino con una seducción política cuidadosamente ejecutada. Arabia Saudita, bajo el mando del joven y ambicioso príncipe Mohammed bin Salman, ha comenzado a distanciarse de su antiguo protector. El príncipe no comparte la nostalgia de sus antecesores por la diplomacia silenciosa y ha tomado nota de cómo la administración estadounidense lo calificó de paria y le negó el apoyo necesario frente a los desafíos regionales. En diciembre de 2022, la visita de Xi Jinping a Riad fue recibida con una pompa imperial que contrastó amargamente con el frío saludo de puño que recibió el presidente estadounidense meses antes. En la cumbre posterior, se hizo un llamado explícito a liquidar el comercio de energía en yuanes. La confirmación del cambio de era llegó en enero de 2023, en el Foro Económico de Davos, cuando el ministro de Finanzas saudí dejó caer una bomba diplomática al declarar que su país no tenía inconvenientes en discutir transacciones en otras monedas, ya fuera el euro o el yuan. Después de 49 años de exclusividad absoluta, el monopolio se ha roto. No es que el petrodólar haya desaparecido de un plumazo, sino que ha sido degradado de monarca absoluto a simple opción de mercado. Arabia Saudita ha adoptado una política de intereses propios, uniéndose al bloque de las naciones emergentes y jugando a dos bandas en un mundo multipolar. Si el mundo ya no necesita acumular billones en deuda estadounidense para comprar energía, la pregunta inevitable es ¿quién financiará el inmenso déficit de Washington en el futuro? El pacto de 1974 ha expirado en la práctica, no porque se haya quemado un papel, sino porque la confianza y la necesidad que lo sostenían han sido reemplazadas por una brecha dorada que conduce directamente hacia el este, dejando al antiguo guardián de las tuberías financieras gritando a barcos que ya no se detienen en sus puertos. Capítulo 6. La inflación regresa a casa. Hemos dedicado mucho tiempo a examinar amenazas externas, desde sanciones en el este hasta maniobras doradas en el desierto. Pero la verdad es que si la estructura financiera actual llega a su fin, no será por la marcha de un ejército extranjero, sino por la aritmética más elemental y despiadada. El enemigo más peligroso al que se enfrenta el sistema no está en Pekín ni en Moscú, sino en el espejo de su propio balance contable.
Existe un número que debería inquietar a cualquiera que posea un billete verde: 35 billones de dólares. Es una cifra tan inmensa que la mente humana apenas puede procesarla. Para ponerlo en perspectiva, contar hasta 1.000.000 tomaría unos 11 días, pero contar hasta 1 billón requeriría 31.000 años. El sistema debe gestionar 35 de esas unidades de deuda. Durante décadas, los economistas de salón nos aseguraron que este número no importaba, gracias a la teoría monetaria moderna, que básicamente es el nombre técnico para creer en un árbol de billetes mágicos. La idea era que, mientras el mundo necesitara dólares para comprar energía, los Estados Unidos podrían imprimir dinero infinito para financiar sus deseos sin enfrentar consecuencias. Sin embargo, ese banquete gratuito dependía de que los extranjeros siguieran comprando la deuda pública estadounidense. Como hemos visto, esos compradores están abandonando la sala. China vende sus bonos. Arabia Saudita prefiere el oro. Y el resto del mundo está cansado de subsidiar el estilo de vida ajeno. En el año 2024, se alcanzó un hito escalofriante. Por primera vez en la historia, el gasto en los intereses de la deuda nacional superó el presupuesto total de defensa. Se gasta más en pagar los intereses de la tarjeta de crédito del pasado que en mantener todo el aparato militar del presente. Esto es lo que los expertos llaman una espiral de dominio fiscal. Un esquema donde se debe pedir prestado dinero nuevo simplemente para pagar los intereses del dinero viejo. Pero el problema real no es solo el interés, sino el fenómeno del reflujo. Durante 50 años, la mayor exportación de los Estados Unidos no fueron los aviones ni las películas, sino la inflación. Cuando se imprimía 1 billón de dólares, ese dinero no se quedaba en el mercado interno, sino que fluía hacia el exterior para comprar bienes reales, convirtiendo al mundo en una esponja que absorbía el exceso de liquidez. Con el ocaso del petrodólar, esa esponja se está secando. Si el mundo ya no necesita esos dólares, estos solo tienen un lugar a donde ir: volver a casa. Imaginen billones de dólares regresando repentinamente para comprar activos tangibles en suelo estadounidense antes de que su valor se evapore. Veríamos a fondos extranjeros comprando tierras agrícolas, inmuebles y suministros de grano, provocando que el precio de una hogaza de pan pase de $4 a 20 en un abrir y cerrar de ojos, mientras los salarios permanecen estancados. El gobierno se encuentra ante una elección imposible. Podría declarar un impago, lo cual sería un suicidio político y causaría un caos global. O podría aplicar una austeridad brutal recortando servicios esenciales, algo que ningún político aceptará jamás. Por lo tanto, elegirán la opción preferida de los imperios en decadencia. Imprimirán el dinero necesario para pagar la deuda, diluyendo el valor de cada dólar en circulación. Es un impuesto oculto, que no requiere votación, un mecanismo que destruye los ahorros de la clase media para salvar el mercado de bonos. Mientras los ciudadanos comunes guardan su dinero en cuentas bancarias que pierden valor cada día, los más astutos ya están intercambiando sus promesas de papel por activos reales que el gobierno no puede imprimir. La transición hacia un mundo multipolar obligará a vivir dentro de los medios reales, una experiencia que para muchos resultará indistinguible de la pobreza extrema tras décadas de abundancia artificial. El ocaso del petrodólar no es simplemente un cambio en las estadísticas de comercio, es el regreso de la realidad a una economía que creyó haberla vencido con tinta y papel. El círculo se está cerrando, y cuando la música se detenga, aquellos que aún confíen en las promesas impresas descubrirán que el papel no puede calentar un hogar ni alimentar a una familia. La historia no se detiene, simplemente cambia de página. Y esta última página del sistema actual se está escribiendo con tinta roja y mucha urgencia. Conclusión: el manual de supervivencia en la era del ocaso. Hemos recorrido un largo camino, desde las calurosas salas de juntas de 1974 hasta los complejos algoritmos de las divisas digitales modernas. Si algo ha quedado claro en este análisis, es que el sistema del petrodólar no fue una anomalía malvada,
sino una solución pragmática que permitió a una parte del mundo vivir en una abundancia sin precedentes a cambio de hipotecar la realidad misma. Pero como toda fiesta financiada con crédito infinito, la música está empezando a sonar más lenta y las luces de la sala ya han comenzado a parpadear. El cambio de era que estamos presenciando no es el fin de la civilización, aunque para quienes han basado toda su existencia en la estabilidad del papel verde, ciertamente lo parecerá. Estamos entrando en una fase de reconfiguración, donde la eficiencia de la globalización total será reemplazada por la seguridad de los bloques regionales y la soberanía de los activos tangibles. En este nuevo escenario, la pregunta ya no es si el dólar conservará su corona, sino cuánto de su valor se llevará consigo en su jubilación forzosa. Para navegar este proceso sin hundirse en el intento, es fundamental realizar un ajuste de cuentas mental. El pánico es un artículo de lujo que usted no puede permitirse, ya que suele llevar a vender en el punto más bajo y a comprar promesas vacías en el más alto. La preparación comienza por dejar de medir el éxito personal en una divisa que se diluye cada vez que una oficina en Washington decide cubrir un nuevo déficit. La verdadera riqueza en la próxima década no se encontrará en los productos financieros complejos que nadie entiende, sino en las cosas que la gente necesita para desayunar, para calentar sus hogares y para proteger el valor de su tiempo. Es el momento de los activos reales. Desde el oro físico, que ha sobrevivido a cada colapso monetario de los últimos 5,000 años, hasta el conocimiento técnico que ninguna devaluación puede borrar. El mundo se está fragmentando en jardines vallados donde el trueque de recursos volverá a tener más peso que los contratos de derivados, y donde poseer algo real será la única diferencia entre mantener el nivel de vida o ver cómo éste se evapora en una espiral de precios crecientes. Esta transición será volátil y para muchos profundamente injusta. Los perdedores de este cambio histórico serán aquellos que sigan confiando ciegamente en las promesas impresas de un sistema que ya ha admitido, mediante sus acciones, que prefiere salvarse a sí mismo antes que a sus ahorradores. Por el contrario, los ganadores serán los que comprendan que el tablero de juego ha cambiado y que la independencia financiera ahora requiere una mente escéptica y una cartera diversificada fuera de los canales tradicionales. El ocaso del petrodólar no es el fin de la historia, sino el inicio de un capítulo donde la realidad física vuelve a reclamar su trono frente a la fantasía contable de las últimas 5 décadas. Es hora de dejar de ser un espectador pasivo de su propia erosión económica y empezar a construir su propio bote salvavidas mientras todavía hay madera disponible. Si este frío recorrido por los escombros de la hegemonía financiera le ha resultado útil, o al menos le ha provocado una leve inquietud intelectual, le invito a que se una a nuestra pequeña comunidad de escépticos en el canal Dinero, Deuda y Mentiras. No prometemos hacerlo rico, pero sí garantizamos que entenderá exactamente por qué se está volviendo más pobre, mientras los gráficos oficiales dicen lo contrario. Suscríbase si disfruta viendo cómo se desmoronan los mitos económicos. Deje un comentario compartiendo su propio plan de evacuación financiera o simplemente pulse el botón de me gusta para que el algoritmo, en su infinita y ciega sabiduría, le muestre esto a otros antes de que el costo de la electricidad haga que ver videos sea un privilegio de la élite. Gracias por acompañarnos en este funeral contable. Mantenga la calma, vigile sus activos y, sobre todo, no confíe en ningún papel que prometa un milagro. Nos vemos en el próximo desastre analizado con el rigor que solo Dinero, Deuda y Mentiras puede ofrecer.